¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República. En este miércoles 6 de noviembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Varias organizaciones sociales han externado su indignación a raíz de la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, que determinó que el magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Escalante, no cometió delito de agresión sexual contra una menor de 10 años. Los magistrados argumentan que hubo una falta tipificada en el artículo 392 del Código Penal relativas a la familia, las buenas costumbres y al decoro público. Con esto, Escalante evitaría la cárcel y su caso pasaría al juzgado de paz. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, que acusó al magistrado de agredir sexualmente a la menor, dijo que apelará a esta decisión porque existen pruebas que evidencian que se trata de un delito de agresión sexual. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, para hablar de este y otros temas relacionados, damos la bienvenida a Ana Elena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Nos acompaña también Alicia Ávila, directora de Fundación Educación y Cooperación de Educo, y Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenida, Ana Elena. Muy buenos días, Wendy. Un gusto estar aquí esta mañana y hablar de este tema tan sensible y tan actual en la sociedad salvadoreña. Por supuesto, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y esperamos tener un intercambio fructífero dentro de esta temática que hoy nos convoca, ¿no? Para poner de relieve los derechos, sobre todo de la niñez y la adolescencia salvadoreña. Por supuesto, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, buenos días a todos. Agradecemos mucho este espacio, esta oportunidad de poder expresarnos ante la población y exponer puntos de vista meramente basados en nuestras prácticas, en nuestras experiencias y en lo que vivimos diariamente con la niñez salvadoreña del país. Bien, y sobre este caso, ya lo decíamos al inicio, ha generado mucha indignación, sobre todo de parte de organizaciones sociales y la sociedad civil en general. Y vamos a ver una nota de Teleprensa sobre este tema, estas protestas, estas manifestaciones que se han realizado en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Adelante. Gritaron sus consignas. Diferentes organizaciones feministas se unieron para rechazar la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, que se mostró incompetente de juzgar al magistrado Jaime Escalante, señalado de agredir sexualmente a una niña de 10 años. Estamos manifestando porque estamos en completo desacuerdo con la resolución de la Cámara que manifiesta que tocar niñas no es delito. Creemos que eso es una ofensa o una violación a los derechos humanos más profundos para la niñez que se sigue cometiendo día tras día. De momento, la Cámara ha manifestado que Escalante no cometió delito, sino que una falta que se sanciona con 10 a 30 días de multa. Que esto no es una falta, esto es un delito. Nos parece sumamente preocupante el mensaje que se ha enviado a la sociedad salvadoreña, en la cual los tocamientos, las agresiones sexuales contra la niñez simplemente son considerados una falta. No solo las mujeres se solidarizaron, también algunos hombres. Es el descontento que ya tenemos como ciudadanos y ciudadanas de todo lo que el Estado no está haciendo para proteger a las niñas, niños y adolescentes que sufren todo tipo de violencia sexual en las familias, en las escuelas y en las comunidades. Por tratarse de una actividad feminista, más de 100 mujeres policías cuidaron el perímetro de la manifestación. Este tipo de organizaciones asegura que continuará con este tipo de actividades hasta lograr una respuesta favorable por parte de los diferentes organismos del Estado. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz. Bien, ahí teníamos una nota que recoge de alguna forma el sentir de la población y de las organizaciones sociales, pero para abonar a este análisis damos la bienvenida vía Skype a Marcela Galeas. Ella es abogada y también especialista en Derecho Penal. Marcela, buenos días. Buenos días.
Buenos días, tengan todos en el estudio y a la población que nos está viendo a través de Canal 33. Marcela, muchas gracias por su tiempo. Hay mucho que abordar desde la parte jurídica este caso, porque como usted sabe, bueno, se ha conocido la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de establecer una falta y no un delito de agresión sexual. Y yo le pregunto, Marcela, ¿bajo qué elementos o argumentos jurídicos vienen los magistrados y establecen o determinan que se trata de una falta y no de una agresión sexual, en este caso de una niña menor de 10 años? Aclarar en un primer momento de que debido a la reserva total que tiene el proceso, muchos elementos que están a conocimiento de los magistrados no los poseemos la población. En cuanto a esto, basándome en el comunicado que dieron los magistrados el día martes, básicamente ellos hacen el cambio de calificación debido a que no encuentran los elementos suficientes para sustentar agresiones sexuales en una menor de edad. Entonces hacen el cambio de calificación debido únicamente a que, según los magistrados, existen tocamientos impúdicos en la vía pública, pero únicamente se hace alusión a eso. Los demás argumentos de hecho y de derecho únicamente los conocen los magistrados y las partes procesales en el proceso. Marcela, me llama la atención este punto porque de hecho los magistrados efectivamente se basan en el artículo 392 del Código Penal, donde habla de una falta relativa a temas de familia y a las buenas costumbres, pero al revisar también el Código Penal hay un artículo que es el 161 y que establece la agresión sexual contra una menor de 15 años. ¿Por qué de alguna forma no se basó en este artículo 161 los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal, y si esto obedecería a una especie de maniobra jurídica para favorecer al magistrado? Creo que hasta el momento la mayoría de abogados estamos en ese impasse para vertir nuestra opinión debido a que no tenemos todos los elementos que están en el proceso. La reserva total nos limita únicamente a conocer aquellos que están expresados por la Fiscalía en forma pública. En este caso, si bien podría haberse configurado el delito de agresiones en una menor de edad, no tenemos el sustento para saber si realmente en las diligencias iniciales de investigación propuestas por la Fiscalía se dieron estos elementos, es decir, si en la acusación existen elementos que de verdad tengan la convicción para fundamentar esta calificación jurídica. Si no los tiene, aquí voy a especular, me imagino que no los tiene, entonces los magistrados lo que hicieron fue cambiar la calificación por la falta que usted menciona. Esta falta básicamente hace alusión a tocamientos impúdicos, quiere decir esta clase de tocamientos no refleja la intimidad de que prescribe el delito de agresiones sexuales, sino que se hace de una forma más generalizada. Marcela, y precisamente este día el fiscal general de la República, Raúl Melara, va a tener en sus manos la resolución de la Cámara Primera de lo Penal. Ahora bien, yo creo que es importante, de acuerdo a su conocimiento y para que todos tengamos claro, establecer la diferencia que existe entre una falta y un delito de agresión sexual. Perfecto, Wendy. La diferencia sustancial entre falta y delito es que la sanción de la falta es menos gravosa que la sanción del delito. Por ejemplo, el delito de agresiones sexuales hacia una menor, la pena es de prisión. En cambio, la sanción de la falta son 10 multas. Entonces existe una gran diferencia en cuanto al castigo tanto de la falta como del delito. Esa es básicamente la diferencia, porque la configuración de los tipos se da en cuanto se cumple la conducta descrita por la norma penal. En este caso, pudiese existir una infracción a la norma penal, pero ha de castigarse según lo dictamina el precepto que regula las faltas.
Este caso, como usted sabe, pone en relieve otros casos que se han conocido en el pasado y que han quedado en la impunidad. Y aquí me parece importante, por ejemplo, por qué en este caso, como en otros similares, no se toman en cuenta las leyes especiales. Me refiero a la LEPINA, por ejemplo, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, sino que se basan en otros artículos del Código Penal que establecen al final una pena menor, o los casos quedan en total impunidad y ni siquiera llegan a una sentencia. Recordemos que la jurisdicción llamada para penalizar delitos se hace por medio de los juzgados penales. La jurisdicción especializada de la niñez y adolescencia no está facultada para castigar delitos. Si bien pueden informarse por la ley, estos deben someterse siempre a la jurisdicción penal. En este caso, por tratarse de un magistrado, se ha dado un antejuicio. Ha conocido la Cámara Primera de lo Penal. Esta, en su misma resolución, ha dicho de que este pasa al juzgado de paz. Esto porque el juzgado de paz es quien conoce de las faltas. En cuanto a su pregunta, es sumamente complejo decir el por qué se hizo o no se hizo una actuación judicial, debido a que no conocemos el contenido ni de las diligencias iniciales de investigación, ni del fallo tampoco de los magistrados. Únicamente tenemos el comunicado y la versión tanto de los abogados defensores como de la Fiscalía. Marcela, le agradezco mucho por su aporte esta mañana, por su tiempo, y por supuesto estaremos pendientes de este caso y de conocer la resolución de la Cámara Primera de lo Penal. Muchas gracias. Pase buen día. Muchas gracias, Wendy. Buenos días. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de este análisis. No nos cambie. Bien, regresamos esta mañana. Estamos analizando el caso del magistrado Eduardo Escalante y la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de establecer una falta en un delito de agresión sexual, como fue establecido o acusado por la Fiscalía General de la República. Nos acompaña en el estudio Anelena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Nos acompaña también Alicia Ávila, directora de Fundación Educación y Cooperación de EDUCO, y Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador. Para abonar a este debate, me gustaría que viéramos un fragmento del comunicado que publicó la Cámara Primera de lo Penal sobre este caso, argumentando, justificando de alguna forma esta decisión, y un fragmento que podemos destacar, que aparece pues en pantalla. Pues ahí de alguna forma están argumentando la decisión que se tomó en base al artículo 392 del Código Penal, que habla de faltas a la familia, a las buenas costumbres, para poder establecer pues esta falta de hasta un máximo de 30 días de multa. Bien, sobre este tema y a la base de todo esto que estamos observando, reacciones de diferentes organizaciones, también el fiscal general de la República, Anelena, y diferentes sectores de la sociedad, ¿cuál es la posición de ustedes como ONU Mujeres frente a lo que estamos observando, teniendo en cuenta que no se tiene hasta el momento la resolución, es decir, todos los detalles y los elementos que valdría la pena tenerlos para poder analizar el caso de manera integral? Pues sí, en primer lugar decir que esto tiene que ver mucho con lo que un Estado decide hacer y cuáles son los valores que pone por encima un Estado cuando decide legislar y tomar acciones sobre un problema determinado. Yo creo que El Salvador tiene una larga trayectoria desde que adoptó la LEPINA, ¿verdad?, que es una ley especial para la protección de la niñez. El Salvador adoptó una posición de defensa de los derechos de la infancia, ¿verdad?, y de proteger a las niñas y a los niños. Incluso esto se vio reforzado hace un par de años cuando la Asamblea Legislativa, por una gran mayoría, adoptó la prohibición del matrimonio infantil, ¿verdad? Que esto viene a abonar y a reforzar
la idea de que las niñas y los niños deben protegerse, de que las niñas especialmente deben estar en la escuela, deben estudiar, que tenemos que protegerlas de la violencia sexual, porque muchos de los matrimonios que ocurrían lamentablemente en el país con niñas menores de edad estaban basados en situaciones de abuso o violencia sexual, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo y que expresa toda esta reacción que ha habido en torno a este caso en estos días en El Salvador es una preocupación fuerte que la sociedad, el gobierno y las instituciones en su mayoría han tenido por proteger a la infancia y muy particularmente por proteger a las niñas de la violencia sexual. La violencia sexual es una de las, fuertes amenazas que enfrentan las niñas y aquí creo que los colegas pueden hablar más, por ejemplo, de las cifras sobre embarazo en niñas y adolescentes que dan cuenta de este problema, que también esos embarazos, tenemos lamentablemente embarazos en niñas desde 10 años, ¿verdad? Entonces, estos sin duda alguna son producto de situaciones de violencia sexual contra esas niñas, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el contexto general y nuestra preocupación responde también a esta reacción fuerte que ha habido de la sociedad civil, de muchas instituciones del Estado. Hasta la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre el tema, ¿verdad? Lo cual refleja que realmente hubo una preocupación muy generalizada cuando la población y las instituciones han sentido que una situación como esta no se ha enfocado en la protección del derecho de la niña, que es lo que debería primar, frente a otras circunstancias que, como ya explicaba la abogada y usted lo decía, pues todavía no está la resolución escrita para conocer en su totalidad la argumentación. Pero lo que sí detonó claramente, digamos, la molestia social en el país fue que un hecho de esta naturaleza se calificara como una falta y no como un delito, porque como bien lo explicaba la abogada, hay consecuencias muy diferentes, ¿verdad? Es un abordaje muy diferente y el considerarlo un delito le estaría colocando una dimensión mayor en cuanto a la gravedad que el problema tiene. Así que lo que nosotros hemos hecho es como observar, ¿verdad?, cuál ha sido la reacción y expresar también nuestra preocupación, ¿verdad?, por la necesidad de que también haya un marco de protección integral que existe en el país y que se sigan los principios, el marco normativo y la jurisprudencia previa, porque también hay casos, no es el primer caso que se presenta en el que se discute en el país una situación de violencia sexual contra una niña. Hay muchos casos previos y sería muy importante revisar toda esa jurisprudencia previa que hay para ver hacia dónde se han orientado los jueces previamente para resolver este tipo de casos. ¿Qué lectura hace el UNFPA sobre este caso, Hugo? Y si de alguna forma esto refleja o qué puede reflejar este caso emblemático que estamos viendo sobre la realidad de los niños y las niñas en el país. Bueno, en nuestro caso nos pronunciamos a través de un comunicado junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en el cual reflejamos lamentamos, ¿no?, la situación en la cual previo a ese comunicado se había expresado el Consejo de la Niñez y la Adolescencia del país, ¿no?, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en el país, en el cual hacía un llamado al marco normativo que ya existe en el país, sobre todo cuando el país decide adherirse y adoptar la Convención de Derechos del Niño en 1990, pero que 20 años después, aproximadamente en el 2009, el país aprueba lo que es la ley especial, ¿no?, la LEPINA, y entra en vigencia o se inicia su implementación en el 2011, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos pronunciamos al respecto, hacemos ver de que nos adherimos a esa preocupación que expresa el CONNA. ¿Por qué? Porque es que ese es el consejo que ha definido el Estado como el garante del sistema de protección de niñez y adolescencia en el país, en el sentido de que es el coordinador de la implementación de ese sistema de protección, y así lo establece luego, además de la LEPINA, la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. Que de hecho la tenemos en pantalla, vamos a ponerla para poder explicar y analizar un poco qué dice esta política, ¿no?, a la luz de lo que está sucediendo. Entonces, lo interesante de lo que dice la política y establece, digamos, algunos de los principios
que están definidos en la ley, ¿no? Y es el principio, por ejemplo, del interés superior de la niña, niño y adolescente, y dice que se conceptualiza como toda situación que favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Constituye una obligación y un principio orientador para toda autoridad judicial, administrativa o particular, ¿no? Luego sigue manifestando que es considerado como un principio garantista y que entonces limita la discrecionalidad, en tanto obliga a que en cualquier medida que se tome respecto de las niñas, niños y adolescentes, se adopte solo aquellas que protegen sus derechos y no las que transgredan o lo vulneren. Y luego habla un poco más sobre ese principio y al final establece, dice, por lo tanto, este principio debe ser considerado en la interpretación, aplicación e integración de toda norma en la toma de decisiones judiciales y administrativas, como en la ejecución y evaluación de las políticas públicas. Es decir, el principio que se establece acá del interés superior del niño es que se tenga en cuenta los derechos de la niñez cuando se susciten situaciones como esta, ¿no? Ahora, tal vez este caso es emblemático por las partes que están involucradas, ¿no? Pero ya desde el 2015, en el primer edición del mapa de embarazos en niñas y adolescentes en el país, se reportaban alrededor de 1.444 niñas y adolescentes, ¿no? Menores de 14 años que habían registrado controles prenatales en servicios públicos del Ministerio de Salud. Si nos apegamos a lo que establece el Código Penal, el resultado y lo que dice la evidencia internacional es que un embarazo en una menor de 15 años, en su mayoría, si no total, es debido a un abuso sexual, ¿no? Entonces, como complementando un poco con lo que decía mi colega Ana Elena, ¿no? Preocupa, por supuesto, toda esta magnitud del problema, porque el embarazo en estas niñas solamente es el efecto de posiblemente visual de lo que nosotros hemos estado desconociendo sobre abusos sexuales consecutivos. El 80% se suscitan lamentablemente dentro de los hogares, ¿no? Y aproximadamente el 70% de estos son perpetrados por personas que son cercanas a las niñas, ¿no? Y eso ha puesto de manifiesto incluso eventos que han venido en aumento, porque cuando comparamos con el 2017, las denuncias contra la libertad sexual en menores de edad pasaron en el 2015 de ser 3.800, de acuerdo a los datos del Instituto de Medicina Legal, a 4.300, un poco más de 4.300, ¿no? Y luego se han conocido cuántas denuncias de menores de edad que resultan embarazadas se han puesto dentro del sistema existente judicial del país, ¿no? Y se ha duplicado, pasaron de 71 a aproximadamente 127, 130, ¿no? Es decir, este caso, que por supuesto es emblemático, ¿no? por las partes que están involucradas, pero pone de manifiesto de que ya ha existido una situación que lamentablemente ha ido en deterioro de los derechos de la niñez y adolescencia y que se ha manifestado de diferentes formas, ¿no? Y creo que a pesar de lo lamentable que resulta el caso que se está analizando, hay también puestos sobre la mesa oportunidades que se pueden aprovechar para determinar que esto no siga ocurriendo. Es decir, ver qué oportunidades el sistema de justicia, de reforzar el sistema de justicia, de ver qué pasa, como dice Ana Elena, la jurisprudencia, qué ha pasado en casos anteriores que se pueden examinar a la luz de este caso para ver qué lecciones hay. Pero además de eso, y lo más lamentable, ¿no? Por encima de esas oportunidades es qué está pasando con la menor afectada o las menores afectadas, cómo el sistema realmente les está brindando una atención en favor de que se restablezca y más allá de la salud, el resarcir o el restituir
sus derechos como Que víctimas. las víctimas muchas veces quedan relegadas, ¿no? Es decir, hay importante conocer qué se está haciendo también para poder atender a estas víctimas de agresión sexual. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir analizando este tema porque hay mucho que conversar esta mañana, hay muchas aristas alrededor de esto y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. Nos encuentra en la cuenta de Twitter como República 33 TV, estamos en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 7 minutos aquí en República, analizando el caso del magistrado Eduardo Escalante y la acusación que hacía la Fiscalía General de la República sobre el delito de agresión sexual y luego la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de establecer una falta y no un delito de agresión sexual. En el estudio nos acompaña Ana Elena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador, Alicia Ávila, directora de Fundación Educación y Cooperación de EDUCO, y también Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Me gustaría que viéramos unos datos, de hecho, que recoge o que registra el Fondo de Población de las Naciones Unidas entre el año 2015 y 2017. Dice, en 2017 se iniciaron 4.621 casos por delitos contra la libertad sexual, en los cuales la víctima es menor de 18 años. Se judicializaron 1.552 casos, han tenido resultado judicial 997 y solo se ha producido sentencia condenatoria para el agresor en 488 casos. Alicia, ¿cuál es su lectura sobre esto? ¿Qué está fallando a su juicio en estos casos que se conocen, que son investigados y que solo una pequeña parte logran una sentencia condenatoria? Bueno, definitivamente hay un problema muy fuerte de aplicación de la norma, de aplicación de la ley. En el país hay un problema de articulación también entre el mismo Sistema Nacional de Protección, que tiene dentro intrasistemas en donde el órgano judicial es parte de. Hay comúnmente una creencia, aunque bueno, también puede ser cierta, de que los juzgados están rebasados y que no hay suficiente personal para poder atender estos casos, pero yo creo que detrás hay un problema cultural. Muchos casos no llegan a su sentencia final porque también hay personas que retiran las demandas por temor a que los agresores vayan a tomar alguna medida de represión o de amenazas contra la vida de las mismas personas. Y yo creo que este caso sucede muy frecuentemente cuando la amenazada es una mujer o es una niña. Entonces lo que sucede frecuentemente es que el agresor queda libre porque las denuncias contra ellos fueron retiradas en algún momento. Entonces aquí es importante reiterar todo lo que ya decían mis colegas de cómo las normativas internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, que justamente hoy en noviembre se cumplen 29 años de su ratificación, que a partir de la convención se crea la LEPINA y de la LEPINA surge la política nacional que ya mencionaba el doctor Hugo. Nosotros lo que vemos es que no hay aplicadores de justicia que estén totalmente sensibilizados y convencidos de que históricamente han sido las mujeres y las niñas las que han estado en una situación de inequidad, de desigualdad y que han sido las menos protegidas. ¿No hay entonces un esfuerzo por parte de las instituciones o del mismo Estado para hacer una especie de sensibilización o capacitación para los jueces si ahí puede radicar uno de los principales problemas más allá de una interpretación de la ley? Porque leyes existen varias políticas que protegen a los derechos de la niñez, pero siempre nos encontramos con que al final estos casos no proceden, ¿no? Sí, o sea, los aplicadores de justicia
y el caso emblemático que ahora se presenta. Creo que todas las organizaciones hemos hablado y demostrado con argumentos de legislación nacional que no se tomaron en cuenta para la aplicación de la ley, en este caso, para la aplicación de la justicia. Entonces, lo que tenemos son funcionarios públicos, legisladores, aplicadores de justicia, que no están sensibilizados, que no conocen la trascendencia que tiene para el país aplicar la justicia en favor de las mujeres y de las niñas basados en derecho. Hay una observación que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño al Estado salvadoreño recientemente, que es la observación general número 5 al informe que presentó el Estado salvadoreño en Ginebra recientemente. Y esa convención dice que estudiar sistemáticamente los derechos, los estados están obligados a estudiar sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y medidas que adopten. Aquí lo que le están diciendo al Estado salvadoreño, mire, es revise sistemáticamente que el interés superior de los niños se vea cumplido en cualquier decisión o medida. Y yo creo que eso aplica para la situación que está pasando. Entonces ya no podemos decir que las juntas de protección están colapsadas, ya está la sociedad cansada de tanta impunidad y de escuchar que los agresores salen libres. Y yo creo que aquí también detrás hay un problema cultural, pero también la necesidad fuerte de trabajar programas profundos y sostenidos de educación integral para la sexualidad. Y aunque hay también muchos sectores de la población que se oponen, creo que hay que verlo a la luz de la realidad de las víctimas, de lo que viven las niñas, las mujeres en este país. Sí. Ana Elena, más allá de lo que ha planteado Alicia sobre la actuación del sistema judicial en nuestro país en estos casos de agresión sexual y violaciones contra niños y niñas, a su juicio, ¿qué falla más allá de una falta de sensibilización por parte de quienes están aplicando las leyes? ¿Se hace un esfuerzo real por hacer una depuración judicial realmente? Bueno, yo creo que no se puede generalizar, porque la verdad es que un organismo como el nuestro y muchas de nuestras agencias internacionales que tenemos la misión de cooperar con el país, de apoyar las capacidades técnicas de las instituciones del Estado para avanzar en diferentes materias que están en general dentro de la Agenda 2030, y por ejemplo en el caso nuestro que tenemos el mandato de apoyar al Estado también en la igualdad entre mujeres y hombres, el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones. Por ejemplo, nosotros hemos llevado a cabo múltiples actividades de capacitación en el sector judicial y hemos encontrado mucha apertura, mucha receptividad, interés en algunos sectores, digamos, dentro del mismo Poder Judicial. Yo creo que a veces también lo que pasa es que en algunos sectores hay un desconocimiento del marco integral de la legislación, ¿verdad? Y no se aplica el marco integral, sino que se toman en cuenta quizá algunas normas y no se ve el conjunto del marco jurídico del país en una materia específica, como es en este caso la protección de la infancia y particularmente la protección de las niñas contra la violencia sexual. Entonces, con una interpretación más amplia, tomando en cuenta el marco legal más amplio, incluso tomando en cuenta la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, la LEPINA, el Código Penal. En derecho existe un principio también muy importante, que es que siempre prevalece la norma especial sobre la norma general. Entonces aquí debería enfocarse también el análisis en las normas más recientes que reflejan una visión, digamos, más moderna de la protección integral de la infancia, ¿verdad? Como ya han dicho los colegas acá, desde la adopción de la Convención Internacional, la LEPINA, la política y otra legislación posterior, hay leyes que abordan de manera más específica problemas que se van identificando a lo largo de del desarrollo de una sociedad que no se tenían en cuenta cuando
se elaboró, por ejemplo, el Código Penal, ¿verdad? Que es una norma general. Entonces... ahora bien, pero podemos ver una contradicción, Ana Elena, entre lo que dice el Código Penal y también las leyes especiales, que en algún momento pues tenemos en el país. A veces eso pasa, en efecto, eso es muy común, digamos, no solo en El Salvador, en muchos países pasa que cuando se adopta una ley especial, esta viene a asentar un principio más específico que no tenía en cuenta la ley general que es previa, ¿verdad? Entonces, en un caso como esta, es muy interesante porque si uno lee, por ejemplo, el artículo 392 del Código Penal sobre buenas costumbres y decoro público, digamos, hoy en día no se usa ese lenguaje, ¿verdad? Hoy en día hay un lenguaje más específico, mucho más sustentado en doctrinas más modernas, ¿verdad? Que utilizan otro tipo de lenguaje. Y lo que dice este artículo es el que aprovechándose del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, ¿verdad? O sea, está hablando del descuido y aquí estamos hablando de una niña de 10 años que está en su barrio jugando con otros niños, ¿verdad? O sea, la situación es un poco diferente. Uno dice aquí es otra la situación y deberían ser otros los principios que orienten el análisis de este caso en particular, como aquí ya se ha indicado y la política que Hugo nos leía ahora y que veíamos en pantalla tiene principios muy específicos que son más adecuados a la hora de interpretar la norma y de aplicar la norma. Entonces, como yo le decía, no quisiera generalizar porque hemos tenido muy buenas experiencias también trabajando con el Poder Judicial, de mucha receptividad, de mucho interés, de adaptar incluso el surgimiento de una jurisdicción especializada en infancia y más recientemente el surgimiento de una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres, da cuenta de que el Poder Judicial también está avanzando y se está modernizando, ¿verdad? Y está adoptando esta nueva doctrina, estos principios, esta nueva legislación internacional, pero todavía quedan, ¿verdad?, casos en los cuales no se da una adecuada interpretación. Pareciera que eso es tomando en cuenta todo este marco más integral y más moderno en el enfoque de la legislación. Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe, envíe sus preguntas, sus comentarios a nuestros invitados. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana analizando el caso del magistrado Eduardo Escalante, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República de agresión o de agredir sexualmente a una menor de 10 años y la resolución que se conoció después de la Cámara Primera de lo Penal de establecer una falta y no un delito de agresión sexual que también está estipulado en el Código Penal. Sobre este punto, Hugo, me parece y me llama la atención varios aspectos y ya se lo preguntaba yo a la abogada al inicio del programa. En el artículo 161 y en referencia también a lo que decía Ana Elena anterior a la pausa, dice: la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsistencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Aquí la Cámara ha decidido que se establezca una falta por una pena máxima de 30 días. ¿Cómo se valora este caso desde esta decisión judicial y si pudiese existir una diferencia en cuanto a la aplicación de la justicia por tratarse de un magistrado y no de una persona, digamos, entre comillas, común? Mira, yo en ese sentido no quisiera especular, ¿no? Porque no conozco en detalle cuáles fueron los argumentos que estuvieron en el medio. Además, no hay todavía, creo que hasta hoy va a haber una resolución de la Cámara en función de digamos, de cuál es su resolución en función de todo el proceso que se llevó, creo que desde febrero de este año a la fecha, ¿no?
como Naciones Unidas nosotros somos en principio muy respetuosos de las legislaciones nacionales, ¿no? Y estamos acá precisamente para apoyar, acompañar, contribuir con cada uno de las instituciones de acuerdo a los mandatos de cada agencia, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas. Y nos rige estos principios como parte del desarrollo de nuestro programa. De hecho, esta no es la primera vez que digamos que estoy en un programa de televisión en el cual he acompañado a las autoridades nacionales a develar una serie de cifras que ponen de manifiesto cómo determinadas situaciones vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia. Me refiero, por ejemplo, a casos de violencia sexual que ya en el espacio anterior se ponían incluso dentro de lo que es la pantalla, el último edición del mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador en 2017, y cómo esa evidencia ha logrado empujar algunas iniciativas desde las autoridades nacionales con, por ejemplo, en armonía con el Poder Legislativo, como hacía referencia Nelena, para la ajuste del Código de Familia y la eliminación del matrimonio infantil. Pero también hay que ver cuáles son las consecuencias de que este tipo de situaciones no progresen hacia ese espíritu de protección de la niñez y la adolescencia, que estoy seguro que todas las autoridades del país y los actores nacionales que de alguna u otra forma han estado reaccionando a este caso similar, pone de manifiesto en principio que ese espíritu, ¿no? ese ánimo de querer proteger a la niñez y adolescencia salvadoreña. Pero al no hacerlo se suscitan casos como, por ejemplo, el que se publicaba hace unos par de meses atrás, creo que era La Prensa, si no me equivoco, sobre un caso que se podría tipificar de feminicidio inducido. Una menor cuyo padrastro, desde los aproximadamente 9 o 12 años de edad, inicia un abuso sexual consecutivo, luego que la mamá y se da cuenta de la situación, rompe digamos, el establecimiento de esta relación, pero esta persona continúa acosando a la niña a través de un celular, y la niña lamentablemente toma la decisión de suicidarse con el lazo que solía jugar para asaltar en su día, pues, ¿no? Eso es un feminicidio inducido establecido en la normativa nacional salvadoreña, y esos son casos también en los cuales la última publicación, que se llama Sin Opciones, de parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo de algunas instituciones del Estado, se puso de manifiesto también en mujeres y niñas y adolescentes, sobre todo, que como resultado de consecutivos abusos sexuales resultan embarazadas y toman la decisión de suicidarse estando embarazadas, ¿no? Entonces, esa es como la consecuencia última, ¿no? O el efecto último que tiene toda esta situación de vulnerabilidad a los derechos de la niñez y la adolescencia, y por eso el interés, y por eso trataba de ponerlo, que a pesar de lo mal que parezca todo esto, lo que está sucediendo, a pesar, digamos, del dolor que puede estar sintiendo la familia de la niña, o de la revictimización de la niña, o la falta de atención de la niña, situación pone de manifiesto oportunidades de que estemos hoy sentados y que un medio de comunicación y un programa como el tuyo tenga la oportunidad de colocar la situación, de invitar a diferentes actores a opinar sobre el tema, pero también a ver qué se puede hacer, sí, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y ahí ¿qué aspectos se pueden tener en la prevención, en la protección, en la atención, en la restitución de derechos? Es decir, son todos esos elementos los que establece incluso la LEPINA ya dentro de su normativa, ¿no?
A propósito, Hugo, me gustaría que viéramos también una publicación de la prensa gráfica donde informa de declaraciones de la ONU, donde dice 11 niñas fueron víctimas de violencia sexual a diario en El Salvador durante 2018, una preocupación para la ONU sin duda. La representante en funciones de las Naciones Unidas en El Salvador, Georgiana Braga, dijo este miércoles que los niveles de violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en el país centroamericano es altísimo. De acuerdo con Braga, la Fiscalía salvadoreña registró en 2018 un total de 4.197 denuncias por delitos sexuales, es decir, 11 casos denunciados cada día. Alicia, esto nos da sin duda, nos refleja una realidad en El Salvador bastante preocupante, aunado con lo que ya comenta Hugo y también Anelena. Y la pregunta aquí yo creo que es importante: ¿qué tanto invierte el Estado salvadoreño en temas de prevención para proteger a la niñez y la adolescencia? Sí. Bueno, esas cifras estaban en mi mente por ahí, sacarlas a colación, pero no solo por mencionar cifras, porque yo creo de que tenemos suficiente data en este país que está demostrando la alta vulneración de derechos humanos de la niñez que se viven día con día. Y también organismos de sociedad civil en estos espacios hemos puesto en evidencia la grave situación educativa del país. Si nosotros queremos conocer el interés que tiene un país por la educación, veamos los presupuestos. Y El Salvador apenas invierte el 3.2% de su Producto Interno Bruto en educación. Y nosotros podemos ver las grandes brechas. Imaginémonos una pirámide, la pirámide educativa, la pirámide del sistema educativo, y vamos a ver que las brechas están en primera infancia, que es un tema que lo hemos marcado por mucho tiempo. Invertir en la primera infancia es sumamente importante, incluso para prevenir todo tipo de violencias. Hay muchos estudios que hablan de la tasa de retorno que un país tiene al invertir en primera infancia e igualmente en adolescencia y juventud, que UNFA ha hecho también un estudio que fue el sustento de la estrategia de prevención de embarazos en adolescentes, que se presentó hace algunos años y que demostró también cuánto el Estado puede ahorrarse en salud, en violencia, si invirtiera en la educación. Y justamente las dos brechas están en educación inicial y parvularia y en la educación media, que son las franjas más vulnerables. ¿Qué podemos esperar de nuestro país si los jóvenes que tienen la edad justa para poder asistir a la educación media están por lo menos un 60% de jóvenes sin opción educativa? Porque la tasa neta de educación media nos dice que solo el 40% de jóvenes tiene acceso a ese nivel educativo. Y igualmente en educación parvularia, que anda un 50% que no tiene opción educativa, y primera infancia mucho más. Entonces yo creo que las intenciones de los gobiernos, de los estados, se deben de ver manifestadas en inversiones en educación, en inversiones en salud. Y cuando hablamos en inversiones en educación, no solamente nos referimos a invertir en el sistema escuela, el sistema educativo, sino que toda la comunidad educativa que está alrededor de la escuela, que es la familia. Yo creo que también los estudios han demostrado mucho la importancia de invertir en educar a la familia, y en la familia en la concepción tal cual existe. Creo que sería objeto de otro programa hablar de cómo está compuesta la familia salvadoreña. Y hay 500,000 de hogares en El Salvador en los que por lo menos falta uno de los padres o no está ninguno.
Entonces son hogares donde los niños y las niñas además están expuestos a todas estas situaciones que estamos viendo en nuestro país. Alicia, me parece clave lo que ha arrojado, y eso me da pie para después de la pausa abordar este tema educativo, porque al revisar los presupuestos de los gobiernos no se puede dar cuenta, podemos observar cuáles son las prioridades que tiene el Ejecutivo en estos temas, sobre todo de la niñez. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de este análisis. No nos cambien. Bien, regresamos esta mañana abordando el caso del magistrado Eduardo Escalante y la decisión de la Cámara Primero de lo Penal de establecer una falta en un delito de agresión sexual, un caso que ha sido bastante sonado y que ha generado muchas protestas por parte de la sociedad civil y varios sectores del país. Y sobre este punto está vinculado el tema de derechos de la niñez, de protección, de las leyes especiales que existen, que se han aprobado durante muchos años y, por supuesto, la aplicación del sistema judicial en estos casos. Hay un punto también importante que está a la base sobre esto, tiene que ver la parte educativa, y es que en el mapa de embarazos que registraba el UNFPA, por ejemplo, dice que de los 19.190 inscripciones prenatales en 2017, solo 1.050 de estas niñas estaban inscritas en centros escolares. Aquí surge la necesidad, lógicamente, Ana Elena, de establecer una política integral de educación sexual, algo que hemos visto en su momento, algunas iniciativas que se han presentado por parte de algunos diputados en la Asamblea Legislativa, pero el tema pues no ha avanzado. A su juicio, ¿qué responde relegar el tema de educación sexual en un país con estas tasas y con esta realidad tan grave para los niños y las niñas? Sí, el tema de la educación sexual, digamos, la experiencia lo ha demostrado y hay organismos que tienen bastante información también en otros países que claramente la existencia de una política que se ejecuta, que es efectiva, que se implementa en educación sexual contribuye a la reducción del embarazo adolescente, pero de manera directa. Aquí hay esfuerzos importantes y yo quiero mencionar uno. El Ministerio de Educación tiene una política sobre equidad e igualdad de género que fue elaborada con apoyo del proyecto Fomilenio y desde el año pasado, en asocio con la UCA, la Universidad Centroamericana y ONU Mujeres, trabajamos en un proyecto también apoyado por Fomilenio para implementar la política de género del Ministerio de Educación. Hemos trabajado con 1.400 educadores de diversas regiones del país para darles capacitación en igualdad de género, en prevención y detección de la violencia de género en las escuelas y hemos hecho diversas acciones. Entre esas también se elaboraron materiales de apoyo para los maestros. Es un total de 6 módulos como guías para los maestros para trabajar en el aula sobre igualdad, sobre prevención de violencia. Y el último módulo de esa serie, el 6º, es justamente sobre educación integral de la sexualidad. Y este módulo ha sido trabajado de una manera muy seria. Creo que todos saben los estándares que tiene Fomilenio, ¿verdad? Que son bastante exigentes, son muy rigurosos. Y es un proceso largo que se trabajó en conjunto con todas diversas unidades de la UCA que tienen una gran experiencia en materia educativa y nosotros que teníamos más la experiencia en materia de género. Y hemos dotado ya a la comunidad educativa de una herramienta concreta, porque lo que pasa muchas veces es que igual se habla de la importancia de la educación para la sexualidad y decimos, bueno, en la casa los padres deben educar, pero los padres tampoco tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, ellos tampoco han recibido educación para la sexualidad y no saben cómo abordar estos temas que ciertamente no son fáciles con sus hijas e hijos en la casa, ¿verdad? Lo mismo le pasa a los maestros. Ellos decían, sí, yo quisiera hacer esto, pero ¿cómo lo hago? No tengo herramientas. Sí. Entonces, hoy en día ya el Ministerio de Educación cuenta con esa herramienta que, como digo, se ha distribuido entre más de 1.000 educadores que a la vez tienen que ser multiplicadores de esta iniciativa con otros educadores en sus regiones y que es una
me parece que es una iniciativa a la cual se le puede dar continuidad hasta llegar a abarcar a toda la comunidad educativa. Porque ¿Qué tanto se está aplicando hasta ahora esta política, Nelena? Y si no incluye a las 5.000, un poco más de 5.000 escuelas del sistema. No, empezamos trabajando con las escuelas de tiempo pleno, ¿sí? ¿Verdad? Y como le digo, hemos trabajado con más de 1.000 educadores que ya tienen que empezar a implementar esta herramienta, que tienen que trabajar planes de igualdad. En eso estamos ahora justamente terminando. Ya muchos han trabajado que son planes de igualdad para los centros educativos, donde ellos tienen que definir acciones, tienen que decidir actividades que van a realizar en los centros educativos para promover el respeto, para promover la igualdad entre las niñas y los niños, para prevenir la violencia, para detectar la violencia y poder remitirla a las instancias correspondientes. Entonces, es un proceso muy dinámico. De hecho, hace un par de semanas estuvimos entregando los títulos de graduación a un grupo de maestros, falta todavía otro grupo, pero yo lo que creo es que ya también el Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos importantes. Lo que pasa es que pareciera que nunca es suficiente, ¿verdad? Se avanza, pero siempre aparece otro desafío y los recursos, se necesitan muchísimos recursos, ¿verdad? Y de hecho somos muchas las instituciones que estamos apoyando al Ministerio de Educación, el UNFPA también, UNICEF, hay muchas de las ONGs internacionales también están trabajando y apoyando al Ministerio de Educación, pero se requiere continuar con ese esfuerzo de una manera sistemática, ¿verdad? Y de apoyo para que el Ministerio pueda extender este tipo de acciones a toda la comunidad educativa. Más allá de una política de educación sexual, ¿no requiere el país, a la luz de las cifras, los casos y la realidad de los niños y niñas que se está viviendo sobre agresiones sexuales, violaciones, violencia contra la mujer, también contra niñas y adolescentes, ¿no requiere el país un marco legal de educación sexual y reproductiva? ¿Y qué elementos debería de contener este marco legal? Bueno, si bien la LEPINA ya establece en alguno de sus contenidos algo en relación a, sí es importante identificar que hay espacios en los cuales se podría reforzar desde el Poder Legislativo la oportunidad de brindarle al sector educativo un marco que apoye la inversión mayor en, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad. Hasta ahora no existe, digamos, por ejemplo, un presupuesto protegido o una ley específica que mandate a la institución a poder incorporar la temática de manera obligatoria, ¿no? Y esto no solo para los alumnos o los docentes que van a ser, digamos, los transmisores sino también para que los padres de familia sean parte de ese proceso formativo, porque como bien decía Nelena, no todos los padres y madres han tenido la oportunidad de tener los elementos y las herramientas para que dentro del seno de la familia, cuando son ambientes positivos, ¿no? Que ya decía que lamentablemente el 80% de los abusos sexuales se cometen dentro de lo que debería de ser el área de protección de las niñas y de los niños y lamentablemente se suscitan en los hogares, ¿no? o en las casas de amigas, ¿no? De familiares. Entonces, una ley que permitiese la inversión específica a este tema le daría la herramienta al Ministerio de Salud para asignar un presupuesto que llevaría a el cumplimiento de esto. La mayoría de las deserciones del sistema educativo por causas relacionadas a la unión temprana o el embarazo se suscitan entre el 6º y el 9º grado. Y la evidencia dice que la educación integral de la sexualidad, en primer lugar, disminuye o retrasa el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, expone menos a las niñas al efecto de un embarazo. También hace adoptar a los varones unas masculinidades más responsables, menos violentas, más de respeto y diálogo, ¿no? Menos de acoso sexual. Y además también la evidencia señala de que le da elementos para identificar y denunciar cuando están en situaciones que sus derechos están en vulnerabilidad, ¿no? Ante acoso sexual o violencia sexual, ¿no? Es decir,
La evidencia lo que ha demostrado es que efectivamente la educación integral de la sexualidad protege a la niñez y a la adolescencia, sobre todo a las niñas, a tener ante situaciones como esta, y a los varones igual a tener conductas sexuales responsables en función de su salud, sus derechos como tal, ¿no? Entonces, a veces se han, digamos, con determinadas intenciones, ¿no?, transgiversado, a veces es información, a veces mala información, a veces son mitos, ¿no?, sobre cuál es el contenido de la educación integral de la sexualidad. Yo creo que el país, basado precisamente en el principio de que estábamos hablando del interés superior de la niña y del niño, ¿no?, debería de avanzar hacia una legislación que esté en función de proteger esos derechos y que haga valer ese principio en lugar de la discrecionalidad que va en perjuicio de la niñez y la adolescencia, ¿no? Creo que las instituciones ya han avanzado, han hecho algunos esfuerzos, pero todavía es necesario, como bien decía Ana Elena, que todas estas, y también Alicia, ¿no?, que todas estas esfuerzos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ha venido desarrollando materiales educativos, que se han venido desarrollando capacitaciones, etcétera, se avance de manera más acelerada para que esas cifras que miramos en el mapa de embarazo en adolescentes realmente se eliminen, con el espíritu de decir que el proyecto de vida de una niña debe de primar para que realmente todo su potencial pueda estar a su favor en relación a su desarrollo, pero también a favor del país. Hasta entre 2015 y 2017, el costo económico de los más de 68,000 embarazos en niñas y adolescentes a este país va a ser de aproximadamente $352 millones en los próximos 40 años, debido a la no capacidad de estas adolescentes de poder retribuir al Estado impuestos precisamente por su baja escolaridad y precisamente debido a eso, a su baja posibilidad de insertarse en un mercado laboral que pueda aportar los tributos que generalmente se suscitan cuando una mujer retrasa la maternidad después de los 24 años, ¿no? Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con la última parte de esta entrevista y comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana, ya en la parte final de esta entrevista. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. Dice Laki, la defensa de derechos de niñas le corresponde al CONNA, ha sido muy activo en este tema. ¿Qué están haciendo? Porque un pronunciamiento tan pobre, dice. Vamos con otro más, Lorena Sáenz. Excelente entrevista, quisiera saber qué alternativas legales hay para revertir la decisión de falta a delito de agresión sexual. Interesante pregunta. Roberto Burgos Viale nos dice propuestas concretas. 1, imprescriptibilidad de delitos de agresión sexual contra niñez. 2, exclusión del privilegio del antejuicio en estos casos. 3, perfeccionamiento de medidas cautelares. Y 4, habla de un registro público de agresores. Vamos con otro más. Bien, ahí tenemos comentarios en redes sociales. Alicia, sí, su valoración. Sí, bueno, creo de que los mensajes que se han enviado esta semana por parte de la población y de las organizaciones son muy, muy contundentes, y yo solo quiero reiterar la responsabilidad del Estado, que está obligado a salvaguardar los derechos de las niñas y las mujeres, y por lo tanto es necesario el efectivo acceso a la justicia, que es lo que están también diciendo por las redes sociales, el respeto al debido proceso, la protección integral de las víctimas de violencia sexual, son, creo yo, 3 pilares fundamentales, y lo que se debe de garantizar es la diligencia de los procesos, el agotamiento de todas las vías posibles
para efectos de establecer la verdad y la especial protección de todas las personas, en este caso niñas menores de edad. Creo que es momento de sentar un precedente. Quizás como salvadoreña tengo un poco más de libertad que mis colegas para decirlo, pero mi padre tenía un dicho que decía que los robadores de gallinas iban a prisión por robar una gallina, pero que nuestro país ha tenido por décadas personas de cuello blanco que cometen delitos y están libres. Hay un mensaje muy claro de cómo históricamente las leyes del país desprotegen al que está en una situación de desventaja y de inequidad. Sí, Ana Elena. Bueno, yo creo que ya hemos aportado algunos elementos. Otro que creo que es fundamental para abordar esta temática es la necesidad de la coordinación interinstitucional. O sea, definitivamente aquí es necesario que las instituciones trabajen de una manera coordinada, el sector justicia, el Poder Judicial, las instituciones del Poder Ejecutivo, porque alguien mencionaba en uno de los comentarios al CONNA, el CONNA tiene una responsabilidad, pero no está solo en este sistema. Hay otras instituciones que también deben complementar. Entonces yo creo que es fundamental también, ya existen algunas iniciativas de coordinación, pero deben fortalecerse y trabajar de una manera coordinada y con una visión de un marco legal más integrado, más amplio, para poder hacer más efectivas las acciones que se deben impulsar para prevenir la violencia sexual contra las niñas en el país. Hugo, tengo menos de un minuto. No, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda este espacio de poder exponer alguna de la temática y felicitar sobre todo ese rol de veeduría de las organizaciones diversas que estuvieron manifestándose sobre este tema, a las instituciones que se manifestaron y una vez más demostrar el compromiso del sistema de las Naciones Unidas de acompañar y de apoyar cualquier oportunidad que vaya en favor de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos, será hasta mañana con un nuevo tema. Fuerte abrazo, buenos días.